¿Alguna vez te has sentido incomprendido? Como si por mucho que intentes conectarte, la gente simplemente no pudiera entender lo que pasa por tu mente. Este es un sentimiento familiar para muchas personas, especialmente aquellas con una mente altamente desarrollada. El sentimiento de exclusión puede aumentar cuando te das cuenta de que tus ideas y pensamientos son diferentes a los de la mayoría de las personas que te rodean. En el vídeo de hoy, exploraremos un aspecto fascinante del pensamiento filosófico de Arthur Schopenhauer, un filósofo cuyas ideas sobre el sufrimiento humano y la sociedad pueden arrojar luz sobre la pregunta de por qué las mentes brillantes a menudo se sienten excluidas. Schopenhauer, con su visión del mundo como un lugar de sufrimiento, presenta una perspectiva única sobre la alienación social, especialmente para aquellos que piensan profunda y críticamente. Si alguna vez has sentido que la sociedad no está alineada con tus pensamientos o valores, este vídeo es para ti. A través del análisis de las ideas de Schopenhauer, discutiremos cómo las mentes brillantes pueden, por su propia naturaleza, distanciarse de las convenciones sociales y cómo esta distancia puede ser una fuente de sufrimiento. Pero lo más importante es que veremos cómo podemos utilizar estas ideas para afrontar este sentimiento de exclusión y quizás incluso transformar esta situación en una oportunidad de autosuficiencia y autoconocimiento. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte más videos sobre filosofía, psicología y temas que desafían el pensamiento convencional. Vamos, la alienación social es un fenómeno complejo, especialmente para aquellos cuyas capacidades intelectuales los colocan en una posición única dentro de la sociedad. Para muchas personas con mentes brillantes, el sentimiento de no encajar en las normas sociales no es solo una cuestión de elección, sino una profunda experiencia existencial. Estas personas a menudo se encuentran en un espacio entre el deseo de conectarse y la percepción de que las interacciones que les rodean son de alguna manera insatisfactorias y superficiales. ¿Qué es la alienación? En términos simples, la alienación es el sentimiento de estar distante o desconectado de otras personas o de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos del sentimiento de exclusión de las mentes brillantes, no hablamos solo de la dificultad de interactuar socialmente, sino de una profunda distancia emocional e intelectual. Para estas personas, el mundo parece funcionar en un nivel de superficialidad que simplemente no satisface sus necesidades emocionales o intelectuales. La falta de profundidad en las interacciones sociales es uno de los principales factores que contribuyen a este sentimiento de desconexión. Cuando una mente altamente desarrollada intenta entablar una conversación trivial, como por ejemplo sobre moda o chismes, rápidamente se da cuenta de que se está alejando de lo que realmente importa, el intercambio de ideas sustanciales. Para las mentes más profundas, este tipo de interacciones pueden resultar vacías y agotadoras, lo que genera una creciente sensación de frustración. En el fondo, estas personas sienten que están perdiendo el tiempo en un escenario donde la sustancia es sustituida por la forma. La experiencia emocional y psicológica de esta alienación puede ser abrumadora. Las mentes brillantes a menudo se sienten como si fueran las únicas en una sala poblada de personas que no pueden comprender ni seguir su pensamiento. No se trata solo de una cuestión de ser intelectualmente superior, es una desconexión emocional y una frustración constante por la falta de un lenguaje compartido. Este proceso puede conducir a la soledad y, en casos más extremos, al desarrollo de síntomas de depresión o ansiedad, ya que el individuo siente que no hay espacio para sus ideas o necesidades emocionales en el mundo social en el que vive. Ejemplo práctico: imaginemos una situación en la que un estudiante universitario, profundamente interesado en la filosofía y las artes, participa en una reunión con amigos para hablar sobre películas. Mientras intenta aportar una reflexión profunda sobre el significado existencial de una obra cinematográfica, se da cuenta de que sus amigos están más preocupados por el entretenimiento superficial, las últimas noticias sobre celebridades o las críticas superficiales. La frustración de no poder compartir sus ideas
le lleva a un retraimiento emocional y empieza a sentir que su intelecto y su sensibilidad no tienen cabida allí. Arthur Schopenhauer, un filósofo del siglo XIX, es ampliamente reconocido por su visión pesimista de la vida humana y su profunda comprensión del sufrimiento existencial. Sus ideas se consideran a menudo un reflejo de lo que muchos consideran la experiencia de alienación social de las mentes brillantes. Para Schopenhauer, el mundo es un lugar marcado por el sufrimiento y las personas a menudo son prisioneras de lo que él llama la voluntad de vivir, una fuerza irracional que las impulsa sin que comprendan plenamente las consecuencias de sus acciones. El sufrimiento humano como condición inherente a la existencia es uno de los pilares centrales de la filosofía de Schopenhauer. Creía que el sufrimiento no era algo que se pudiera evitar, sino una parte esencial de la condición humana. La mayoría de las personas, según Schopenhauer, viven una vida guiada por el deseo constante de satisfacer sus deseos, ya sea a través de bienes materiales, poder o estatus social. Sin embargo, este deseo nunca se satisface verdaderamente, lo que crea un sentimiento constante de insatisfacción y sufrimiento. Las mentes altamente inteligentes, según su teoría, son especialmente susceptibles a esta condición, ya que tienen una percepción más aguda de la inutilidad y superficialidad de la vida cotidiana. La voluntad de vivir es un concepto fundamental en su obra. Para Schopenhauer, esta voluntad es un impulso irracional que mueve a los seres humanos, a menudo de manera inconsciente. Este impulso genera un ciclo incesante de deseos y frustraciones, donde cuanto más intentamos satisfacer nuestras necesidades, más nos encontramos a merced de nuevos deseos, sin llegar a un estado real de satisfacción. Para aquellos que tienen una mente más crítica y analítica, como los individuos altamente inteligentes, este ciclo de insatisfacción es aún más evidente, ya que tienden a cuestionar más profundamente los valores y motivaciones de la sociedad, lo que solo acentúa su sensación de alienación. Otro punto central en la filosofía de Schopenhauer es la percepción de la realidad. Creía que la gente a menudo ve el mundo a través de una lente distorsionada, moldeada por sus deseos y su voluntad. Las mentes brillantes, a su vez, tienen la capacidad de observar el mundo de una manera más clara y objetiva, y esta claridad puede convertirse en un obstáculo para la integración social. Cuando perciben las limitaciones y contradicciones de la sociedad, estas personas a menudo se sienten distantes del resto del mundo, creando una desconexión emocional e intelectual. Finalmente, la soledad juega un papel importante en la visión de Schopenhauer. No veía la soledad como una condición negativa, sino más bien como un estado natural y a menudo necesario para aquellos que buscaban comprender la realidad más profundamente. Para Schopenhauer, la soledad ofrece la oportunidad de liberarse de las distracciones y las influencias externas, permitiendo una introspección más auténtica. Esto es particularmente relevante para las mentes brillantes, que a menudo buscan este espacio para el autoconocimiento y la reflexión. Cita de Schopenhauer: la soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. La sociedad es la prisión de los hombres comunes. Esta frase resume la idea de que quienes poseen una mente más profunda a menudo se encuentran distanciados de la sociedad, que está estructurada en torno a intereses más superficiales. Schopenhauer creía que las mentes más brillantes están, en cierto modo, más condenadas al sufrimiento existencial debido a su capacidad de percibir los defectos y la inutilidad de la sociedad humana. Para él, cuanto más desarrollada intelectualmente es una persona, más tiende a percibir las superficialidades de las interacciones sociales y los límites de la comprensión humana. Esto crea una sensación de alienación que, aunque dolorosa, también es inevitable. La relación entre inteligencia y sufrimiento es un tema recurrente en la obra de Schopenhauer. Consideraba que los individuos con mayor capacidad intelectual eran más susceptibles al sufrimiento porque, a medida que comprenden más profundamente las realidades de la vida, se vuelven más conscientes de sus limitaciones y de la inutilidad de muchas preocupaciones cotidianas. Este tipo de sufrimiento no solo es causado por la incapacidad de encontrar personas con las que
identificarse, sino también por la frustración de vivir en una sociedad que valora las apariencias y el estatus más que el conocimiento profundo y la reflexión. En su libro El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer afirma que los individuos muy inteligentes a menudo se encuentran en un estado de aislamiento forzado. La búsqueda incesante de significado y comprensión puede hacer que estas personas se sientan desconectadas de la mayoría, que puede estar más preocupada por asuntos mundanos. Esto crea una desconexión emocional, donde la persona siente que no importa cuánto lo intente, nunca podrá integrarse verdaderamente a la sociedad. La alienación no es algo que se elija voluntariamente, sino más bien una consecuencia natural de tener una mente que ve el mundo de una manera más crítica y filosófica. La crítica social de Schopenhauer va más allá de la simple observación de que las mentes brillantes se sienten aisladas. Sostiene que la sociedad, en su mayor parte, está estructurada de tal manera que excluye a las personas que tienen una visión más crítica y profunda de la vida, mientras que la mayoría de la gente se centra en necesidades superficiales como el estatus, la riqueza y el poder. Las mentes brillantes buscan algo más significativo, la verdad y la comprensión del mundo, a un nivel más profundo. Sin embargo, esta búsqueda de un significado más profundo no siempre se ve recompensada en un entorno social que prioriza la conformidad. El filósofo también hace una crítica incisiva de la cultura de masas y de las normas sociales. Schopenhauer creía que la sociedad moderna, con sus distracciones y superficialidades, impone una visión limitada de la realidad. La búsqueda constante del placer material y la felicidad se convierte en un ciclo que nunca puede ser verdaderamente satisfactorio. Las mentes brillantes que son conscientes de esta insatisfacción fundamental se encuentran cada vez más alejadas de una cultura que no tiene la misma comprensión de las complejidades de la vida humana. Ejemplo práctico. Imaginemos a un filósofo que, al intentar discutir cuestiones existenciales complejas con un grupo de personas en un evento social, se encuentra ignorado o incluso descartado, ya que los demás están más interesados en conversaciones superficiales sobre las últimas noticias. Este filósofo comienza a cuestionar su papel en la sociedad y se siente cada vez más aislado, no porque elija estar solo, sino porque sus ideas no tienen un espacio adecuado para florecer. Schopenhauer nos muestra que la alienación de las mentes brillantes es a menudo un subproducto de un mundo que no reconoce el valor de la reflexión profunda. Este aislamiento, aunque doloroso, es algo que debe aceptarse como parte de la condición humana para quienes tienen la capacidad de ver más allá de las apariencias. Aunque Schopenhauer veía la alienación como una característica inevitable de las mentes brillantes, también ofrece algunas maneras de lidiar con esta condición, transformándola de una experiencia puramente negativa en una oportunidad para el crecimiento personal y la reflexión profunda. En lugar de resistirse a la alienación o resignarse al sufrimiento eterno, Schopenhauer sugiere que puede utilizarse como un camino hacia la autosuficiencia intelectual y la liberación de la voluntad. La soledad como espacio de crecimiento personal es un tema central en la filosofía de Schopenhauer. Para él, la soledad no es algo que deba temerse o evitarse, sino más bien una condición necesaria para quienes buscan una comprensión más profunda de la vida y del mundo que los rodea. Al buscar momentos de introspección y separación de las distracciones del mundo social, las mentes brillantes tienen la oportunidad de reconectarse con su verdadero yo y las preguntas fundamentales de la existencia humana. Esta distancia puede conducir a un mayor autoconocimiento y al descubrimiento de nuevos significados que no son accesibles en la superficialidad de las interacciones cotidianas. Sin embargo, esta soledad no debe ser vista como un escape, sino como una oportunidad de transformación interna. En lugar de verse como un paria, el individuo puede aprender a disfrutar de su propia compañía, volviéndose emocional e intelectualmente autosuficiente. Schopenhauer creía que aquellos que pueden alejarse de las distracciones externas tienen más posibilidades de alcanzar la verdadera paz interior, libre de las presiones sociales que pueden nublar la claridad mental.
El concepto de desapego también es crucial a la hora de abordar la alienación, según Schopenhauer. En lugar de aferrarse a la idea de pertenecer a un grupo o a la aprobación social, recomienda que las personas busquen distanciarse de las convenciones sociales. Este desapego no significa desinterés por otras personas, sino más bien un cambio de enfoque. En lugar de buscar la validación externa, la mente brillante debe volverse hacia su interior y buscar su propia verdad, sin las influencias externas que pueden distorsionar su visión del mundo. Por ejemplo, la búsqueda de aprobación social puede ser un gran obstáculo para quienes sienten que sus ideas son diferentes. Schopenhauer nos enseña que en lugar de intentar adaptar nuestros pensamientos a las expectativas de los demás, debemos ser fieles a nuestra propia percepción de la realidad. Este puede ser un proceso doloroso, ya que la sociedad tiende a valorar la conformidad, pero es a través de esta ruptura con la convención que se puede lograr la verdadera libertad intelectual. Ejemplo práctico. Supongamos que alguien muy intelectual y que se siente constantemente frustrado por las interacciones sociales superficiales, decide dedicar más tiempo a la lectura profunda y a la reflexión filosófica. En lugar de sentirse angustiada por la falta de conexión con los demás, esta persona comienza a apreciar los momentos de soledad como una oportunidad de profundización personal. Luego podrá compartir sus ideas en espacios más apropiados, como clubes de lectura o foros en línea, donde encontrará a otros que valoran la profundidad y la reflexión, sin sentir la necesidad de adaptarse a las expectativas sociales. En último término, Schopenhauer sugiere que al retirarse de la sociedad y buscar un camino de autosuficiencia, las mentes brillantes pueden finalmente liberarse de la voluntad de vivir. Esto no significa abandonar la vida, sino trascender el deseo incesante de estatus y reconocimiento social, logrando una forma más pacífica y auténtica de existir. Este cambio de perspectiva puede no eliminar el sentimiento de alienación, pero puede ayudar a recontextualizarlo, convirtiéndolo en una herramienta para una mayor comprensión de la vida y de uno mismo. Ahora que hemos explorado los conceptos centrales de la filosofía de Schopenhauer y su relación con la alienación de las mentes brillantes, es hora de pensar en cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria para lidiar con este sentimiento de exclusión y buscar una mayor autosuficiencia intelectual. La filosofía de Schopenhauer no se limita a una reflexión abstracta sobre el sufrimiento humano. Ofrece una guía práctica para quienes se encuentran en una situación de aislamiento, especialmente aquellos que tienen una visión del mundo más crítica y profunda. La práctica de la introspección es una de las formas más directas de aplicar la filosofía de Schopenhauer en la vida cotidiana. La introspección permite al individuo entrar en contacto con sus pensamientos, sentimientos y deseos más profundos, sin la interferencia constante de demandas externas. Schopenhauer creía que al distanciarnos de las distracciones de la sociedad, podemos explorar verdaderamente nuestras propias mentes, descubrir quiénes somos realmente y comprender el mundo con mayor claridad. Por lo tanto, uno de los primeros pasos para lidiar con el aislamiento es buscar momentos regulares de introspección, ya sea a través de la meditación, la lectura filosófica o simplemente aislarse en un entorno tranquilo para reflexionar. Ejemplo práctico. Un escritor talentoso, cuyas obras filosóficas no son ampliamente reconocidas, decide dejar de preocuparse por lo que los medios u otras personas piensen de su obra. Más bien se dedica al placer y la autenticidad del proceso creativo. Este cambio de mentalidad no solo alivia el dolor de la falta de reconocimiento, sino que también le permite producir su mejor trabajo, sin las distracciones de las expectativas externas. Por último, practicar el desapego emocional de las expectativas sociales es otro método que puede resultar eficaz para abordar el aislamiento. Al darse cuenta de que la sociedad a menudo valora los aspectos superficiales, las mentes brillantes pueden comenzar a comprender que, contrariamente a lo que piensan, el problema no está en ellos, sino en la sociedad en su conjunto. Al aplicar este desapego, pueden encontrar la paz incluso cuando están en un entorno que no comprende ni valora sus ideas y perspectivas. En su pensamiento, Schopenhauer destaca la búsqueda incesante de sentido,
una cuestión central para todos los individuos, especialmente para aquellos que tienen una mente brillante y crítica. Nos enseña que la verdadera comprensión de la vida no se puede encontrar en las expectativas externas ni en el materialismo. En cambio, la búsqueda de significado es algo que debe venir desde dentro, y este proceso implica una profunda aceptación de la realidad, no importa cuán dolorosa o incómoda pueda ser. La cuestión del sentido de la vida es un punto crucial en la filosofía de Schopenhauer. Creía que las mentes brillantes estaban más inclinadas a cuestionar el propósito de la existencia, especialmente cuando veían las contradicciones y superficialidades de la vida cotidiana. Según Schopenhauer, este cuestionamiento, aunque fundamental para el autoconocimiento, también puede ser fuente de sufrimiento, ya que a menudo no hay respuestas claras y definitivas a estas preguntas. La sociedad, en su incansable búsqueda del placer y el éxito material, rara vez ofrece respuestas satisfactorias, lo que deja a quienes tienen una mente más profunda sintiéndose desorientados. Schopenhauer propone que en lugar de buscar un propósito trascendente o externo, deberíamos buscar un significado interno. Esto significa encontrar valor en las propias experiencias, en comprender la vida en sus formas más simples y naturales y en aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la condición humana. Al centrarnos en el aquí y ahora, en lugar de perdernos en fantasías sobre lo que debería ser la vida, es posible alcanzar un estado de paz interior. Ejemplo práctico. Supongamos que un individuo altamente intelectual se siente frustrado porque no puede encontrar un propósito claro en su vida, a pesar de sus extensas lecturas y reflexiones filosóficas. Podría comenzar a mirar el presente y buscar significados simples en acciones cotidianas, como leer, estudiar o incluso ayudar a los demás. Al centrarse en encontrar valor en estas pequeñas acciones, puede comprender gradualmente que el significado de la vida no radica en lograr un gran propósito, sino en aceptar y comprometerse con la realidad de la existencia de una manera más auténtica. Una de las formas de aplicar la perspectiva de Schopenhauer en la vida cotidiana es practicando la aceptación del sufrimiento. En lugar de luchar contra el sufrimiento, Schopenhauer sugiere que deberíamos aprender a aceptarlo como parte integral de la vida humana. Aceptar el sufrimiento puede parecer contradictorio, pero ofrece una manera de aliviar la carga de esperar una vida sin dolor. Al comprender que el sufrimiento es una constante y aceptar esta realidad, las mentes brillantes pueden comenzar a ver la vida de manera más realista y menos idealista, lo que puede conducir a una sensación de libertad y alivio. Finalmente, la filosofía de Schopenhauer nos enseña que el sentido de la vida no es algo fijo ni universal. Cada individuo debe buscar su propia comprensión, ya sea a través del arte, la introspección o la aceptación del sufrimiento. Lo importante es entender que la búsqueda de un propósito no debe verse como una carrera interminable, sino como un proceso continuo de adaptación y reflexión. Aunque Schopenhauer escribió en el siglo XIX, sus ideas siguen siendo profundamente relevantes hoy en día, especialmente en el contexto de la sociedad contemporánea, donde la búsqueda incesante de estatus, placer inmediato y éxito material puede crear un gran vacío existencial. La filosofía de Schopenhauer ofrece una alternativa a la visión del mundo predominante al valorar la introspección, la aceptación del dolor y el desapego de las expectativas externas. En una época saturada de distracciones y de búsqueda constante de gratificación instantánea, su filosofía ofrece una manera de resistir la superficialidad y encontrar sentido a las preguntas más profundas de la vida. La crítica de Schopenhauer a la sociedad de consumo parece resonar con especial fuerza en el contexto actual. Vivimos en una época en la que los medios de comunicación, las redes sociales y las campañas publicitarias nos empujan constantemente hacia una búsqueda insaciable de bienes materiales, estatus y placer inmediato. En su obra, Schopenhauer ya destacaba que la búsqueda del placer superficial, ya sea a través del consumo, el estatus o la fama, no conduce a la verdadera satisfacción, sino únicamente a un sentimiento de insatisfacción continua. Esta crítica
es especialmente pertinente hoy en día, ya que muchos individuos terminan sintiéndose vacíos o desilusionados cuando se dan cuenta de que, por mucho que busquen estas recompensas externas, no les traen la paz interior que buscan. Ejemplo práctico: en un ambiente de trabajo donde ideas y opiniones divergentes generan conflictos constantes, un individuo comienza a aplicar las enseñanzas de Schopenhauer sobre la tolerancia y la comprensión. Al escuchar a los demás con más empatía y dejar de lado la necesidad de ser probado o ganador en cada discusión, comienza a experimentar una mayor sensación de paz y respeto mutuo, incluso en medio de los desacuerdos. La filosofía de Schopenhauer, por lo tanto, tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para quienes buscan resistir la superficialidad y la ansiedad de la sociedad moderna, ofreciendo al mismo tiempo un camino hacia una comprensión más profunda y auténtica de la vida. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la filosofía de Schopenhauer, y ahora es el momento de reflexionar sobre las lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. A lo largo de este video, exploramos cómo sus puntos de vista sobre la alienación de las mentes brillantes, la búsqueda del sentido de la vida y la crítica de la sociedad materialista todavía resuenan poderosamente en nuestro mundo moderno. Schopenhauer no nos da respuestas fáciles ni inmediatas, pero nos ofrece herramientas para afrontar las dificultades de la vida con una mentalidad más clara y serena. La autosuficiencia intelectual y emocional es sin duda uno de los principales legados de la filosofía de Schopenhauer. Para aquellos que se sienten excluidos o incomprendidos por una sociedad que valora lo superficial, su filosofía ofrece un refugio, una manera de buscar significado en el silencio de la introspección, en la belleza del arte y en la aceptación del sufrimiento como parte integral de la condición humana. Al aprender a ser menos dependientes de la validación externa y centrarnos en nuestro propio crecimiento y comprensión, podemos encontrar una paz que no se logra a través de la aprobación social, sino a través de la aceptación de quienes somos y de lo que la vida nos ofrece. Ejemplo práctico: imaginemos a un estudiante universitario que siempre se ha sentido desconectado de sus compañeros, incapaz de participar en conversaciones superficiales sobre moda o entretenimiento popular. Después de estudiar a Schopenhauer y reflexionar sobre la importancia de la introspección y el desapego, comienza a centrarse más en su propio crecimiento intelectual y emocional. Encuentra satisfacción en leer más profundamente, participar en debates significativos y aprender a comunicarse más auténticamente con los demás. Comienza a darse cuenta de que la verdadera satisfacción proviene de su propia capacidad de comprender y desprenderse de las expectativas externas. Al aplicar las ideas de Schopenhauer a la vida cotidiana, no solo resistimos las presiones de la sociedad moderna, sino que también participamos activamente en un proceso de autotransformación. La filosofía de Schopenhauer ofrece un camino claro para quienes buscan encontrar paz y propósito en un mundo a menudo turbulento y superficial. No es un camino fácil, pero sí un camino profundamente liberador, donde finalmente podemos reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana y que la verdadera libertad proviene de aceptarlo sin resistencia. En resumen, la filosofía de Schopenhauer ofrece un poderoso antídoto contra la alienación y el sufrimiento existencial de muchos individuos intelectualmente avanzados, ayudándolos a encontrar paz y significado en un mundo que a menudo parece dar por sentadas sus perspectivas. Al aprender a alejarnos de las presiones sociales, centrarnos en la introspección y la autoconciencia y aceptar el sufrimiento como parte de la vida, podemos transformar nuestra experiencia cotidiana en una búsqueda de significado más auténtica y satisfactoria. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartir tu opinión en los comentarios a continuación. Queremos saber qué piensas sobre la filosofía de Schopenhauer y cómo puede impactar tu vida. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita para estar al día de contenidos como este. Nos vemos en el próximo video.